Buenas noches, chicos. No sé si se me logra ver, escuchar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Espero que estén teniendo un bonito 14. En este caso vamos a comenzar con la teoría número 3 de gastro, que vendría a ser lo que sería dispepsia, diarrea y constipación. Son tres temas en este caso, pero vamos a hablar de los casos puntuales y cosas que deberían de tenerlo sí o sí en su cabeza para que puedan llegar al diagnóstico y que sea todo muy entendido. ¿Ya? Entonces comenzamos con este tema. Me avisan cualquier interrupción o si pasa algo. Dudas también, como la vez pasada en el chat, si es que son tímidos y si no, también pueden prender el micro, no hay problemas. Yo los voy a ir leyendo en la otra pantalla. ¿Sí? Bien, comenzamos como tal el contenido en esta ocasión. Como son tres temas, no en todos vamos a abarcar lo mismo. En algunos sí van a haber casos, en total van a ser dos. Y como tal, lo importante, ¿no? Y cómo llegar al enfoque diagnóstico. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con dispepsia y para ello he traído un pequeño casito en el cual se logra leer lo siguiente. Esperen un momento. En este caso es una mujer de 34 años, la cual llega a consulta por un cuadro de 45 días de evolución, caracterizado por una distensión postprandial y con independencia de tipo de ingesta, pero acompañado con saciedad precoz, eructos. Como antecedentes refiere también que todos estos síntomas los ha presentado ya desde hace un año, algo similar. Al momento de que se le hace el examen físico, se nota que todo está normal y que no ha bajado de peso, se mantiene con su peso habitual. Entonces, en este caso, les he preguntado cuál es el tipo o cuál sería su presunción diagnóstica. En el caso de las claves, vamos a tener la primera, que sería úlcera péptica, B, gastroparesia, C, cáncer de esófago y D, dispepsia funcional. En este caso, hay, como se pueden dar cuenta, algunas palabras resaltadas en rojo, destacando algunos puntos que sí son importantes de ver. En este caso no vamos a poder hacer como en el día lunes, de que primero le vemos el caso y luego ya después de la teoría como tal llegamos al diagnóstico, porque son tres temas, pero por aquí podemos ir discutiendo, ¿no? Por ejemplo, lo resaltado, ¿no? Es una mujer de 34 años de edad, en este caso no es una adulta mayor, es joven, tampoco está en su momento de menopausia. El cuadro es de 45 días, por lo tanto es más de un mes, más de 30 días, también es un dato importante. Distensión postpandreal, no sé si es un término que han escuchado que lo manejan, pero es importante que luego lo vamos a ir revisando. Nos comentan también saciedad precoz y eructo. Además de que todo en cuanto al orgánico, al parecer es normal, no se ha encontrado ninguna alteración en el examen físico y su peso habitual tampoco ha bajado. Entonces, según estos datos, con lo que conocen, con lo que tienen de conocimiento, ¿cuál sería su presunción de inicio? En el chat pueden ir colocando las claves A, B, C o D y lo vamos a ir viendo. Y según eso, ya luego acabamos la primera parte de dispepsia y vamos a ver cuál sería. Por favor, vayan colocando su clave en el chat. Si quieren, pueden entrar y aprender su micro. A ver, Luigi dice la D, dispepsia funcional. Unos dos más para avanzar rapidito. De, claro, lo que más se asimila sería dispepsia funcional, ¿cierto? Pero como tal, la dispepsia, obviamente no solamente es funcional, si bien es cierto, son de las que más se conocen, pero ahorita vamos a abarcar qué sería y cuál es la diferencia entre la funcional y las que no son así. ¿Ok? Seguimos entonces, sí, la funcional. Bien. Sí se logra ver toda la pantalla, ¿no? Creo que la otra vez se veía un poco raro, lo que era por mi internet, la disculpa en este caso. Gracias. Bien, seguimos. Como tal, la dispepsia, la definición, tenemos que tener en cuenta que tanto la dispepsia, la diarrea y la constipación en estos casos van a estar asociados a trastornos motores o funcionales muchas veces. En este caso, la dispepsia estaría dentro de un trastorno de la digestión y su definición en este caso les he traído con algunos, eh, con la etimología, ¿no? Por ejemplo, dis y pepsis. En este caso, dis vendría a ser lo que es la dificultad y Pepsi madurar o digerir. Entonces hablamos de básicamente lo que dice la palabra es la dificultad de digerir o de madurar, ¿no? Bien, eso vendría a ser. Y es por eso que el término vulgar, por así decirlo, de la dispepsia es cuando un paciente viene y te dice que tenía una indigestión. Muchas veces se le asocia a lo que ellos entienden por indigestión a la dispepsia.
Pero como tal, en los libros y en las guías se tiene como definición a la dispepsia como el dolor o malestar en el epigastrio. Y eso está en negrita porque es importante la ubicación. El epigastrio, que nosotros lo conocemos por término médico, o como los pacientes lo van a decir y se ven en el dibujito, que vendría a ser en la boca del estómago. Ahora, no solamente es ese dolor en epigastrio, sino que tiene que cumplir que sea más de un mes, mayor o igual a un mes, ¿no? Entonces, esa como tal, lo que está aquí, vendría a ser la definición de la dispepsia. Pero ya tenemos por la etimología que sabemos, ok, tiene que ver con la dificultad de digerir o de madurar, y por ende vas a presentar ese dolor o malestar epigástrico por más de un mes o un mes. Ahora, este dolor o como tal, la dispepsia no suele ir asociado, no suele estar sola, no suele venir asociado a otros síntomas como por ejemplo la saciedad precoz, la distensión abdominal, la acidez de estómago, la conocida la pirosis, no sé si eres. Como tal, la saciedad precoz, tal vez algunos lo conocen, también nosotros no, pero como tal la saciedad precoz es como lo comentan, ¿no? Es cuando uno come su comida regular, su plato de comida que toda la vida has comido, que ya estás acostumbrado, pero no puedes, te llenas o tienes esa sensación de llenura antes de acabar el plato. O sea, no te permite terminar tu comida regular. Eso es lo que el paciente va a describir y vas a decir, ah, eso es saciedad precoz, ¿no? Distensión abdominal como tal, como se ve en el dibujito, ¿no? Sienten que les dicen bien el estómago, se han hinchado el estómago, ¿no? También pueden relatar que tienen acidez de estómago, en este caso, sí, como tal, siente que le arde, siente que, eh, como ardor o quemazón a nivel, en este caso, si es pirosis, van a decir que es en otra zona, no tanto en la parte de la boca del estómago, sino más arriba, ¿no? También puede haber náuseas, eructos también, y son algunos de los síntomas que el paciente nos puede ir dirigiendo hacia, vendría a ser la dispepsia, ¿no? Pero como tal, la dispepsia vendría a ser el dolor o el malestar en el epigastrio por más de un mes o ahora, clínicamente, y eso es lo importante, es de que suele ser difícil a la clínica diferenciar a la pirosis de la dispepsia, puesto que como tal la dispepsia la estamos definiendo como un dolor malestar en el epigastrio, ¿no? Y la pirosis, si bien es cierto, es como que el ardor o el malestar también se podría entender, pero hay que definirlo bien. En este caso, la pirosis es diferente, sí, porque la pirosis vendría a ser un malestar ardiente en nivel retroesternal, es decir, en lo que vendría a ser lo que las personas pueden decir en el pecho, ¿no? Pero a nivel, a diferencia de la dispepsia, que es un dolor o malestar ineficaz, o sea, en la boca, el estómago, y además está definido por un tiempo, por uno o más meses. En este caso, la pirosis no, es un malestar retroesternal ardiente a nivel retroesternal. Ahora, también suele asociarse, sí, a que puede presentarse luego de comidas, puede también empeorar cuando la persona se agache o puede acostarse, empeora este ardor. Entonces sí es diferente. Y otro concepto que sería bueno que lo tengan, que es la regurgitación, que ya lo vimos en el tema pasado, pero que también es bueno recordar que es cuando el contenido gástrico llega a la boca, ¿no? O sea, llega a la boca sin esfuerzo, sin náuseas, simplemente el contenido gástrico vuelve a la boca, ¿no? ¿Y por qué estas dos definiciones, estos dos conceptos? ¿Por qué? Porque esos dos suelen asociarse a lo que vendría a ser ERG, la famosa enfermedad de regurgitación gástrica, ¿cierto? En la cual se ve esta regurgitación como tal y está acompañado de la pirosis por la misma vaciado del contenido gástrico. Llega a generar esta sensación de ardor o malestar retroesternal. Entonces, esto suele ser asociado a esta otra enfermedad que es muy diferente a la dispepsia, ¿no? Ya entendido este punto, si tienen alguna pregunta, ya saben que lo dejan en el chat. Seguimos con la clasificación clásica de la dispepsia, en la cual se clasifica principalmente por etiología, es decir, a qué nivel o de qué estamos hablando, ¿no? La causa. Suele ser secundaria y funcional. Entiendo que tal vez lo principal sería poner primaria y secundaria, pero van a entender el porqué de lo que a la derecha, ¿no? En este caso, la secundaria hace mención a causas orgánicas y la funcional a causas no orgánicas. Y la secundaria, o disculpen, la funcional, es la más frecuente, ¿no? Es la que más se encuentra en los casos de los pacientes, con un 75%, a diferencia de la secundaria y el 95%. En este caso, la funcional todo lo que sería funcional, recordaron como no orgánico. Eso es lo que más se tiene que asociar, algo no orgánico. Entonces, y todo lo funcional, ya sea la disfagia que vimos la clase pasada, la dispepsia, e inclusive la constipación también tiene algunas causas funcionales y suelen haberse, en este caso se han hecho consensos, que vendrían a ser los criterios de Roma, cuatro, en el 2016, en el cual se hicieron consensos para ver
¿cómo podríamos definir una dispepsia funcional? En este caso, en el caso del caso, ¿no? Entonces, hay algunos criterios que se tienen que cumplir, que se han puesto de acuerdo para decir, ah, ok, este paciente cumple con los criterios y esta es una dispepsia. Primero, que tiene que cumplir con un tiempo adecuado. En este caso, los criterios que vamos a mencionar más adelante tienen que cumplir con un tiempo de más o menos 3 meses y la aparición de los síntomas deben haber presentado, antes de diagnosticarlo como tal, como la dispepsia, haber aparecido por más de 6 meses. Esta parte es un poco confusa, pero en realidad lo que quiere decir es de que lo que lo haya traído al lugar de la consulta pueden haber sido 3 meses más o menos, o sea, la presencia de los malestares y de los síntomas, pero si se le preguntas bien y ahondas un poco más, se va a dar cuenta que ha sentido la misma clínica tiempo más atrás. En el caso del que se le presenta al inicio, ¿no? Y la persona dice, no, ya va más o menos un año, y yo ya siento esto. Pero ello especifica que 45 días, ¿no? Está presentando estos malestares. ¿Cuáles son los criterios? En este caso, los criterios son presentar más o uno o más síntomas de los siguientes, ya sea plenitud postprandial, la saciedad temprana y el dolor epigástrico. Como tal, el dolor epigástrico ya lo habíamos dicho que era como tal parte de la definición de dispepsia, ¿no? Entonces, obviamente va a presentar. Entonces, si ya cuenta con uno o más, en este caso ya cuenta con dolor epigástrico y la saciedad precoz o la temprana que hay. Si presenta uno o los dos, ya estaríamos cumpliendo ese criterio, pero no es el único. También tiene que contar sin alguna evidencia de que causa reunión. O sea, que no han hecho los exámenes de laboratorio, han hecho endoscopía, le han hecho todo y no hay nada alterado, ¿no? O sea, parte orgánica está bien, pero sigue presentando los síntomas. Entonces, si va a cumplir estos dos criterios, tanto uno o más síntomas, y no evidencia orgánica, y ya tiene más de 6 meses, y los síntomas y más de 3 meses, cumple con los síntomas, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro, comentamos, si no es funcional es orgánico, entonces los secundarios tendrían que ser orgánicos. También tienen un diagnóstico habitual, es decir, para llegar al plan de trabajo y llegar al diagnóstico, tienen un diagnóstico que suele ser de rutina, como en este caso puede ser la alta. Y también, si es que se encuentra la enfermedad, eh, si se entrecorta, me avisan, por favor, porque puede ser en internet. En este caso, ya. Ahora me escuchan mejor. De repente era mi internet. Sí, ya, perfecto. Ya. Entonces un rato voy a estar aquí con la cámara apagada. Bien, entonces cuando hablamos de la secundaria, básicamente no sería con alguna causa orgánica que justo se encontró al hacer el diagnóstico habitual por endoscopía. Algún, cuando, por ejemplo, se encuentra la causa, ¿no? Que sea una enfermedad X, y se trata la enfermedad adecuadamente, los síntomas que está presentando el paciente ya no deberían de encontrar. Entonces, sería los 3 criterios para cumplir que es una secundaria. Pero aparte, ya sabemos que pueden presentar esos 3 síntomas y decir que es funcional. Pero aparte también se han dado la molestia de hacerlo como en subtipos. Es decir, hablamos de dos síndromes cuando hablamos de la dispepsia funcional o de la dispepsia funcional, no la dispepsia genérica funcional, que sería el síndrome de angustia postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. Es decir, solamente va a incluir el dolor epigástrico. Pero la angustia postprandial incluye tanto la plenitud postprandial molesta y la saciedad temprana molesta. Ahora, definimos un poco lo que es postprandial. Como tal, como dijimos en la saciedad temprana, la plenitud postprandial vendría a ser algo parecido, pero es cuando la persona tiene esa sensación de llenura luego de un plato de comida regular eh, por más de 3 veces a la semana, en este caso, ¿no? Pero hablemos de llenura como ya, como una distensión abdominal. O sea, la persona ya dice, wow, me he llenado, ya no aguanto, ya. O sea, si me dan un poco más, ya no, reviento. No sé si han escuchado cuando alguien se expresa de esa manera. Básicamente, eso sería esa plenitud postprandial. A diferencia de la sociedad temprana, que dice lo mismo, ¿no? Wow, yo no puedo comer nada más, ni un grano más de arroz, pero todavía no ha acabado ni la mitad de su plato. No puede acabar el plato. A diferencia de la plenitud postprandial, sí puede acabar el plato, pero el plato normal, pero se siente como fatal, no se siente con esta distensión abdominal, se siente embalonado, por así. Y eso no suele ser frecuente, eso no es lo normal cuando uno come adecuadamente, ¿no? Un plato. Esos serían dos de los síntomas que vas a presentar en el síndrome de angustia postprandial.
Ahora, el otro en lo que vendría a ser el dolor o ardor. Algunos mencionan también ardor, pero como es epigástrico, no estamos hablando de la pirosis, ¿cierto? Y claro, estos tres síntomas, la presencia de estos se suelen separar en estos subtipos y ambos obviamente son molestos, no lo dejan tranquilo a la persona. Y obviamente tiene que cumplir de que estos síntomas, más de uno de estos síntomas, te tiene que dar al menos 3 veces por semana. Y con eso cumpliría para cada uno de estos síndromes. Eso sería por la parte de la dispepsia funcional y la dispepsia en general de identificación. Pero como tal tenemos también el enfoque diagnóstico. O sea, ¿cómo vamos a enfocar? ¿Cómo hacemos entonces para diagnosticar, ¿no? Bien. Como tal, debes de contar con 3 puntos importantes. La clínica, o sea, los signos, síntomas con los que llega el paciente, la edad, ¿no? Que es importante, y aparte las señales de alarma o los signos de alarma. Como tal, ¿cuáles son estas señales de alarma? Son todas las que vemos en el cuadro, las principales, y dentro de ellos, si bien es cierto, incluyen la edad, pero es importante separarlas, luego lo van a entender por qué. En este caso, por ejemplo, cuando la edad es más de 60 años, ya es una señal de alerta, ¿no? No necesariamente 65, de hecho esto varía mucho según el país en el que estemos hablando, pero como saben, la data generalmente viene de Estados Unidos y en países un poco desarrollados, ¿no? Donde cuentan que la señal de alarma va a ser 60. Algunos dicen que, por ejemplo, en países como Perú, suele ser, o Latinoamérica en general, suele ser, se acorta hasta 50 años, si no me equivoco. Pero vamos a considerar lo que dice internacionalmente, ¿no? Sí, 60. También algún antecedente familiar, como por ejemplo un cáncer gastrointestinal, es una señal de alarma, la inmunosupresión, la baja de peso, la anorexia, disfagia, la odinofagia, términos que ya hemos visto replicados, la saciedad precoz, vómitos persistentes y el dolor. Todos estos son señales de alerta. Entonces, lo que vamos a buscar básicamente va a ser la edad y alguna de las otras señales de alerta que se presentan aquí, más la clínica. Según esto, vamos a enfocar. Por ejemplo, en el primer caso de que sea una persona como ustedes y persona, ¿no? Que es menor de 60 años, y que sí presenta alguna de las otras señales de alerta, por ejemplo, busca depresión. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debería ser nuestro método de actuar? En este caso sería una endoscopia alta. Si en endoscopia alta, primero eso, si es que está presente la endoscopia alta, pero si no presenta las señales de alerta, solamente cumple con la edad de que es menor de 60 años, estaríamos ante una dispepsia típica. Y según esto, lo que vendría a seguir sería una prueba para el. En el caso de que, si es que esta prueba da positivo, te da un tratamiento pylori, que suele estar asociado a puede ser, por ejemplo, una gastritis por el pylori, ¿no? Si es negativo, se suele dar un tratamiento con IEPs o inhibidores de bomba. En el caso de que sea, ya, repito, un paciente no como nosotros, sino alguien ya mayor de 60 años, y que en este caso sí presente los signos de alerta, presente o no, la edad ya vendría a ser una señal de alerta propia, ¿no? Entonces ya de frente pasa por endoscopia alta y también con una prueba para el. En este caso no estaríamos esperando las otras señales, porque esta persona ya presenta como tal la edad para que le tengan el. Y según este esquema, para un paciente eso no es todo. Como tal, contamos con algunas etiologías, por así decirlo, de las dispencias secundarias, que hemos visto la parte funcional. En este caso, las principales suelen ser 5. Tenemos primero úlcera péptica, ¿no? Que es la principal, la que suele encontrar la causa de esta dispepsia orgánica secundaria, ¿no? ¿Por qué? Por el dolor epigástrico. También tenemos la gastritis por el Helicobacter pylori y es por eso que se suele ver eh, que en el plan de trabajo se pide esta prueba por el Helicobacter pylori. En el punto 3 está ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya les comenté que justo tanto la pirosis como la decapitación son los síntomas principales para pensar en ERGE. El 4 serían fármacos, como por ejemplo los AINES, principalmente, y también puede ser por algún tipo de cáncer gástrico o esofágico, ¿no? Esos 5 son las principales etiologías de la dispepsia secundaria y vendrían a ser diagnósticos diferenciales, sí, pero de la dispepsia funcional. Ahora, un pequeño esquemita sobre cómo deberíamos de abarcarlo. Esto según UpToDate. En este caso, por ejemplo, como les comenté, va a ir muy de la mano la edad y los signos de alerta. Por ejemplo, si presenta una dispepsia y el paciente no tiene ningún antecedente de tener ERGE, no está diagnosticado ni presenta la constitución ni pirosis, y tampoco tiene antecedentes de haber consumido AINES o estar con un consumo constante de estos, tenemos que ir por 2 caminos. Primero, si la edad es mayor a 60 o si presenta alguno de los otros signos de alarma, lo que deberíamos de hacer o sugerir es una endoscopia alta, pero si no,
En este caso se vería una prueba para el Helicobacter pylori, porque estaríamos sospechando principalmente ya sea una úlcera o una gastritis, ¿no? En caso de que la prueba para Helicobacter sea negativa, lo que se da es una prueba para IBP por 4 a 6 semanas. Y en caso de que la prueba para Helicobacter dé positivo, se da un tratamiento. Ahora, si es que este fracasa, se trata otra vez se trata en este caso con IBPs por 4 semanas. En el caso de que, en el caso de que fracase, eso también se tiene que reevaluar el diagnóstico a través de una endoscopia. Ahí recién se evalúa. Pero en el caso de que, por ejemplo, se le trata con IBPs cuando salió negativo para la prueba de Helicobacter, también se tiene que realizar el diagnóstico. Recordando que la EDA aquí significa la endoscopia alta, y por eso aquí está. Es uno de los exámenes muy importantes que van a ver en este tipo de enfermedades, ¿no? Para poder ver si hay una causa orgánica y también según eso ver diferenciar si es que sea funcional, ¿no? Eso sería todo con respecto a la dispepsia. En todo caso, podemos volver al casito y si se dan cuenta, sí cumpliría con todos los criterios para una diagnóstico. Básicamente, voy a publicar. En este caso, la paciente nos dicen, es una paciente mujer de 34 años de edad. Hay una pregunta de Luis, si el paciente tiene estos síntomas de 24 horas, ¿no se considera dispepsia? No, como tal, no, porque si recuerdan en la principal definición, hasta de dispepsia sola, ¿no? No solamente, ya muy aparte de secundaria funcional, nos dicen que tiene que ser un dolor que sea recurrente por más de un mes al menos. No es el, ya la persona sigue molestando, molestando, ok. Como tal, porque se considera como una enfermedad. Entonces, va más allá de solamente un síntoma. Ujú. No podríamos decir como tal, tiene la enfermedad de la dispepsia. No. Podríamos decir simplemente que tiene un malestar epigastrio. Pero por el tiempo, ahí recién podemos decir que es un switch. Ven al casito, este caso es una paciente mujer de 34 años, entonces es menor de 60 años, ¿cierto? No hay ningún signo de alarma. Nos mencionan que es un cuadro de 45 días, o sea, de más de un mes, ¿cierto? Digo, che. Ahora no nos mencionan el dolor clásico a nivel epigástrico, pero sí nos mencionan los otros. Nos mencionan, por ejemplo, la distensión postprandial, nos mencionan que tiene eructos de sociedad precoz, y que aparte de esto, si bien es cierto su cuadro de 45 días, dice que ha presentado estos síntomas ya desde hace un año, o sea, más de 6 meses. O sea, eso ya no es algo de ahora. Está claro que seguramente más frecuentemente ha sido eh, más intenso y es por eso que ha venido a consulta, pero ya los presenta más de 6 meses. Entonces, vamos a ver si es orgánico. Según los exámenes que se le hacen, no ha bajado de peso, ni una alarma y tampoco hay una alteración en los antígenos. Yendo más por el lado de según los criterios de Ramos, ¿no? Y si cumple con un hay orgánico, presenta más de un síntoma, más uno o más de un síntoma, que sería la ansiedad precoz, y en este caso sí cumplirían. Y podríamos ir a lo que sería la dispepsia funcional. Entonces ahora sí. Seguimos con diarrea. Como tal, la definición para diarrea también es como, o sea, si te pregunto el doctor en el pasillo, definición de diarrea es concisa. Son más, tres o más deposiciones blandas o acuosas en 24 horas. Acá sí es un corto tiempo, ¿no? Que en un día el paciente dice, sí he tenido más de tres o más, cuatro cámaras de deposiciones que han sido blandas. Ya, ok. Ahí digo, ok, esto es diarrea. Solo así. Ahora, la diarrea suele definirse o clasificarse por el tiempo. Puede ser aguda, en la cual consideramos menos de 2 semanas, con un inicio brusco. ¿Ok? Es un menos de 2 semanas, inicio brusco. Ahora, en este caso también cuentan algunas bibliografías con lo que sería persistente o lo que otros podrían considerar como subagudo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, persistente serían entre 2 y 4 semanas. Y crónica, que suele ser un 5%, ojo, eso de aquí es más de 4 semanas y se suele asociar en las causas por un mecanismo fisiopatológico. O sea, las crónicas se suelen clasificar aparte según su mecanismo fisiológico. Y esos son los que suelen hablarse más en las clases teóricas, ¿no? Ya luego vamos a entender. Eh, Bien, ahora como tal, sabemos que las clasificaciones que sean más, tres o más de posiciones blandas o ocultas.
en 24 horas, pero según la escala de Bristol, que seguramente sí la conocen o la han visto, que acá se las presento de nuevo, que van del tipo 1 al tipo 7. Según esta, se encontraría o la habríamos de diarrea si estamos entre el tipo 5, 6 y 7. Ahora vamos a ver características, ¿no? Por ejemplo, porque lo vamos a ver más adelante en constipación también. El tipo 1, que serían las caprinas, que justo, si saben un poco sobre, han ido al campo, saben que en este caso, las ovejas o este tipo de animales, botan su popó así como si fueran cereales. Entonces, cuando vemos estas formas así caprinas, se le dice, y el paciente dice, sí, estoy detectando como bolitas, ya, es el tipo 1. De ahí sigue el tipo 2. El tipo 2 suelen ser compuestos de fragmentos, es decir, es como que todas esas bolitas se unieron y formaron una masita. Ese sería el tipo 2, que es un compuesto de fragmentos. El tipo 3 es como que ya se empezó a unir más y solamente vemos grietas con la deposición. El tipo 4 ya no vemos grietas, se ve más liso, es como que ya se empieza a volver un poco más líquido, ¿no? Y para el tipo 5 que ya contaríamos como diarrea, son trozos, vemos trocitos, pero pastosos. Tipo 6 vemos pedazos ya blandos, o sea, ya no tiene esa consistencia de pasta, que es más blando, y el tipo 6 ya es básicamente agua, ¿no? Acuoso, sin pedazos de sólido. Y esos serían los 7 tipos de la de Bristol. En este caso, como estamos hablando de diarrea, hablamos de entre el tipo 5 y el tipo 7, ¿no? Cualquiera de esos que te digan el paciente, porque siempre tiene que preguntar en estos casos todo, ser muy específicos en el momento de la anamnesis, ¿no? Tipo el color, si presentaba moco, sangre, cómo era la consistencia, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuál era su régimen normal. O sea, por ejemplo, unas personas pueden pensar de que tienen eh, diarrea o no, o constipación, que la vamos a ver más adelante, pero tienen que ver cuál era lo que ellos normalmente hacían para poder diferenciar. Como tal, eso sería en la escala de Bristol, no olvidarlo. Ahora, también un punto importante es la diarrea disentérica, que seguramente lo han escuchado, que hay que diferenciarlo de la diarrea acuosa, ¿no? La diarrea acuosa, vamos a verlo dentro de los mecanismos de fisiopatología, pero ya vamos adelantando un poquito, ¿no? Para recordar, porque eso es un concepto importante. Y cuando hablamos de diarrea disentérica, es cuando se le pregunta al paciente si tiene diarrea o si ha visto en su deposición si hay sangre o moco. Siempre se preguntan, ¿ha visto sangre o moco visible? Si te dicen sí, ya, estamos pensando en o hablamos de la diarrea disentérica. Es muy diferente a la cosa, en la cosa ya vamos a ver más adelante a qué se refiere, pero no debemos de usarlo como sinónimo, ¿no? En el caso de estas diarreas disentéricas, también se suelen ir asociadas de que presentan fiebre y dolor abdominal. Entonces, por ahí vamos viendo y asociando, ¿no? Ahora, como tal, la clasificación vamos a ver según su etiopatogenia. En el caso de las agudas, ¿no? Que son menos de 2 semanas, tienen un inicio brusco, no olvidar, suelen tener tres principales. Primero, por algún tipo de infección. Segundo, también es por infección, pero en este caso no es como tal de la gente, sino los enterotoxinas que van a usar. En este caso tenemos a la ejemplo. Y el tipo 3 que son fármacos, ¿no? En el tipo 1 de las infecciones tenemos virales, tenemos bacterianas y tenemos parasitarias, ¿no? Pero en las virales que suelen ser las más comunes, y que seguramente a cualquiera de nosotros acá en el chat nos ha dicho que nos ha dado una infección viral, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo más frecuente es el norovirus, no el rotavirus, sino el norovirus. ¿Sí? Es el más común. Bacterianas, por ejemplo, Campylobacter, Salmonella y cuidado con la E. coli, porque la E. coli no es solo una, tenemos la enterohemorrágica y también la enterotoxigénica, ¿ok? Pero en este caso, en las bacterianas como tal, tenemos la enterohemorrágica. En la parasitaria tenemos a la entamoeba la Yersinia lambria y a la Opisthosphoridae. Bien. Lo que está resaltado es lo que más suelen preguntar, o lo más frecuente que deberían de recordar. En el tipo 2 que tipo de causas de las agudas, tenemos a las enterotoxinas, ¿no? Destacando a la cólera y también a la E. coli enterogénica, ¿no? Porque en este caso, este tipo de la E. coli bota una toxina y esa es la que genera diarrea. En el tipo 3 tenemos a los fármacos como antibióticos o inclusive los mismos laxantes o los que se le dan a los pacientes cuando presentan el caso contrario, ¿no? Y como constipación, para llevarlo a los que... Ya, nos pregunta Luis si es que hay alguna diferencia entre bacterianas, virales, en forma y en color. Sí, como tal,
Diferencia y color no, pero por ejemplo, hay características propias, ¿no? Pero vamos a ver justo ahorita en el gráfico siguiente, ya, para que se acuerden. Porque algunos de estos dan cuadros agudos y también llegan a cuadros crónicos, ¿no? Por ejemplo, como tal en la crónica, vamos a ver, podríamos contar cuatro, pero acá leemos, van a ver que son tres en realidad. Tenemos las acuosas, en las cuales vemos a la secretora, que básicamente su fisiopatología es como tal, ¿no? Hay una secreción activa de agua hacia la luz intestinal y eso genera que se arrastre más agua hacia la luz intestinal y con ello se ve la diarrea. La característica que vamos a ver en las heces en este caso es una cámara con mucho volumen, mucho volumen. En este caso hablamos específicamente de más de 200 mililitros por día. Eso sí, ustedes dirán, pero ¿cómo el paciente va a saber? No, en este caso sí es medir en casa, por ejemplo, no sé, una cajita cuánto viene y el paciente va a entender así, cuánto llena en la taza del water o para que calculen así. Eso ya es un poco ya por parte de cada uno para ver cuánto de cada uno y así la cantidad, ¿sí? Pero básicamente, según el libro, son más de 200 mililitros por día. Tiene que persistir en el ayuno, o sea, la persona puede no comer, pero sigue con la diarrea. Y tiene un pH con más de 6, es decir, en este caso, alcalino. Ahora, el otro caso de acuosas son las osmóticas, que también en este caso va a mover una secreción activa de agua, pero en este caso por algún tipo de ingesta de sustancias hidrófilas o por alguna malabsorción, que llega a la larga a llevar agua a la luz intestinal. Esta, a diferencia de la secretora, el volumen no es abundante, es menos de 200 mililitros al día. Cuando no comen, o sea, cuando llegan al ayuno, se resuelven las diarreas y el pH en este caso es menos de 5, la dieta. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces suele estar asociado al, como dicen acá, si está mala absorción o por la ingesta de algunas sustancias, ¿no? Si dejan de consumir, o en este caso se soluciona la mala absorción, no estás consumiendo nada, se mejora, no hay la diarrea. Y por eso también no es tan voluminosa la S a diferencia de la P, ¿sí? En el caso de que sea grasa, por ejemplo, hay acuosa, grasa y inflamatoria. En las grasas, en este caso, se debe a algún tipo de alteración de mucosa intestinal. Por eso está aquí el triangulito. Hace mención a la alteración. ¿Ok? Van a ver bastantes triangulitos. Para que lo entiendan, eso significa alteración. ¿Ok? La alteración de la mucosa intestinal que lleva a la larga una malabsorción. Y esto se ve o se presenta lo que sería la esteatopea, que es la grasa en heces, ¿no? También puedes ver heces pálidas, suelen ser cámaras o deposiciones con bastante volumen también. No especifican cuánto, como en el caso de las acuosas, pero sí es un volumen considerable y suelen ser malolientes. Por el mismo hecho de que hay una afección en la mucosa y obviamente hay una malabsorción. Y eso hace que sea maloliente. Entonces, esa es la característica de las diarreas crónicas. Y por último, la inflamatoria, que vendría a ser las diarreas mesentéricas, en el cual básicamente es inflamatoria porque va a haber un daño a nivel de la mucosa intestinal. Este daño va a generar una hipersecreción de agua, generando una mala absorción o una alteración de la absorción de la grasa, alteración de la absorción de agua y de electrolitos. Y esto genera que cuando tú veas las deposiciones vas a encontrar sangre, vas a encontrar moco por un daño de la mucosa y también leucocitos por la misma inflamación. Y esto es lo que vemos en la disentérica, ¿no? Ahora, bueno, acá están los ciclos: acuosa, grasa y inflamatoria. Recordar que dentro de la acuosa está la secretora y la osmosis. Ahora, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes? En el caso de la secretora, tenemos al famoso hipertiroidismo, tenemos a lo que sería el síndrome carcinoide también, y en infecciones, y aquí contamos a la cólera. Siempre pensar, ¿no? Cólera y que te da una diarrea acuosa es la característica agua de arroz. Es como una agua de arroz, aquí sí se ve esa diarrea. A diferencia de las otras, ¿no? Es algo característico. Y también tenemos el ejemplo de la E. coli enteroxigénica. En este caso, esta se suele asociar mucho a las diarreas de viajeros, ¿ok? Y ya. ¿Qué más? En el caso de las osmóticas, ¿qué lo puede causar? Laxante, estas son las sustancias hidrófilas, ¿no? También si es que la persona presenta alguna mala absorción de carbohidratos en su esto y por eso genera una mala absorción. Cualquiera de estas dos. Hay otras causas, sí, pero esas son las principales y que se asocian a las diarreas osmóticas.
También en el caso de las grasas, tenemos algún tipo de trastorno de la malabsorción o también infecciones, como por ejemplo la enfermedad de Higo, la enfermedad de Whipple o la yardiasis, que también pueden llevar a ello. E inclusive la amiloidosis, ¿no? Que está relacionada con la alteración, la malabsorción. En el caso de las inflamatorias, la más frecuente es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y algunas infecciones como por ejemplo la shigellosis o la salmonella. Inclusive la E. coli entre hasta aquí vendría a ser la parte de la triptofania. En el caso de la exocarrea, ¿la infección solo es parasitaria? No. No, hay otras causas, pero las que coloqué aquí son las más frecuentes. Hay otros tipos de infecciones que también pueden. Eso sería todo por la parte de diarrea. Creo que este cuadrito de aquí que les he publicado, en la parte de lo de amarillo, recuerda que son las características que van a encontrar en la parte de la deposición, ¿no? Y que deben de tener muy en cuenta. Y parte del cuadro. Hay muchas más, pero estas son las más frecuentes y más relevantes. Ujú. Ahora, el caso 2 que está relacionado con nuestro último tema. En este caso es una paciente mujer, estudiante de Derecho, de 26 años, y consulta por constipación. Ojo, constipación, recuerden que no es el término que tal vez algunos manejan, que dicen que soy constipado y se refieren a que tienen la nariz tapada. No, constipación se relaciona a estreñimiento, ¿ok? Entonces, consulta por estreñimiento de aproximadamente 3 años de evolución, que está relacionada, según manifiesta, con sus inicios de estudios universitarios. O sea, ni bien ingresó, empezó a tener estreñimiento constante, ¿no? Y que ha evolucionado. Su único antecedente, en este caso, de forma muy ocasional, es alguna u otra disposición que es como diarrea y que presenta también episodios de dolor abdominal. Al examen físico y a los otros exámenes sale todo normal, o sea, hasta ese punto no hay nada orgánico. ¿Cuál sería el presunto diagnóstico, presunción diagnóstica en este caso? Mira, nos ponen A, hipercalcemia, B, síndrome de intestino irritable, C, síndrome puborectal y D, gastritis por Helicobacter pylori. En este caso, ¿cuál sería tu presunción diagnóstica, chicos? Ok, vamos a buscar un poquito la B. Ok. Ujú. Intestino irritable. Si bien es cierto, esta no es la organización de enlace, vamos a ver que más que el primer pensamiento que deberíamos de tener es como la última opción, como por descarte, si no hay nada orgánico, si es por estrés y está asociado con episodios de constipación ya con mucha cronicidad, se suele relacionar mucho con el intestino. Sí, pero justo vamos a ver una estructura que hace cómo llegamos a este diagnóstico. Ya, pero sí es la clave. Ok. Por último, constipación. Acá sí la definición es un poco ambigua, no es a diferencia, por ejemplo, a diferencia de la diarrea que ya vimos y la dispepsia, que sí tienen como una línea de definición y que puedes decir así muy cierto, muy seguro de la definición. En este caso no es tanto así, pero eh, básicamente lo que más resaltan en las guías o en diferentes partes, en libros también, hablan de que sean menos de 3 deposiciones por semana, pero no necesariamente, porque hay personas de que no sufren de constipación, que suelen tener su régimen de deposiciones así. Entonces tienes que asociarlo a otras características, como por ejemplo, presenta descenturas, hace esfuerzo excesivo al momento de realizar las deposiciones, o a veces tiene esa sensación de evacuación incompleta, o sea que le falta defecar más, ¿no? Si siente eso y está, aparte de esto, tiene menos de 3 deposiciones a la semana, ahí sí puedes contar de que ya, ok, que este paciente sí tiene estreñimiento. Porque si solamente te enfocas en uno o en que tiene menos de 3 deposiciones por semana y ese es tu único aval de que destines a la constipación, estarías cayendo tal vez en ¿sí? Otro punto aquí eh, con la escala de Bristol, ya lo mencionamos, ¿verdad? En este caso, si diarrea era del 5 al 7, para constipación hablamos del tipo 1 y el tipo 2. Es decir, una persona normal que no cuente con ninguna alteración en su defecación debería estar en el tipo 3 y en el tipo 4.
¿Ok? El tipo uno, las caprinas, y el tipo 2 son estreñimientos. Entonces, cuando tú pidas la descripción del paciente y cómo están sus exposiciones, deberían de ser tipo uno o de tipo 2. Acá sí hay una definición aguda y crónica, pero como tal no es tanto por el tiempo, más que en el crónico. Si se acuerdan, en crónico, en diarreas, era más de 4 semanas, o sea, un mes, ¿verdad? En este caso, no. En constipación hablamos de una constipación crónica por más de 3 meses. Ya no hablamos de meses. Más de 3 meses y según su etiología. En cambio, en el agudo suelen ser casos benignos y que aún son autolimitados, es decir, de que rápidamente se solucionan, ¿no? Y suelen estar más relacionados a la causa o la etiología de eso suelen ser muy relacionados al estilo de vida, por ejemplo, el estrés, no comió bien, o algo pasó, o no comen suficiente fibra, por ejemplo, o que son personas sedentarias, suelen estar asociados a estos casos de constipación. En cambio, en casos crónicos sí tienen una etiología un poco más diferente. En este caso se suele hablar de dos tipos, la primaria o funcional y la secundaria o extracolónica. En este caso sé que se pueden confundir con lo que ya vimos anteriormente, que la funcional suele ser de otro tipo, pero ok, acá es diferente, ¿no? La funcional o primaria, la secundaria hablamos de la extracolónica. En este caso, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de la funcional, obviamente volvemos a hablar de que no hay una causa secundaria identificable. En este caso, lo que quiere decir como tal es de que el origen va a estar a nivel del colon, a nivel del piso o del suelo pélvico. ¿Ok? En este caso hay tres posibles explicaciones. El primero es de que tenga un tránsito normal del tracto de intestino. El segundo es que tenga algún tipo de trastorno defecatorio. Y el tercero es de que el tránsito no es normal, pero es lento. En el caso de que sea un tránsito lento, o sea, dentro de la funcional o primaria, lo que quiere decir es que puede tener alguna alteración a nivel del propio colon, del piso o del piso pélvico. Puede ser a nivel de los músculos o a nivel de la última zona rectal, que no esté generando una adecuada defecación. Y es por eso que está la defecación, ¿sí? El tránsito normal del colon, lo normal, si te preguntan, es de 18 a 72 horas. Entonces, si es que la persona se excede de esas 72 horas, suele tener un tránsito lento y eso genera a la larga la constipación. En el caso de que sea un trastorno defecatorio, o sea que ya no sea como tal el tránsito, sino a nivel de los músculos del piso pélvico, si hay alguna disfunción, eh, presenta también este tipo de constipación y está relacionado con un esfuerzo prolongado. Por ejemplo, esta persona se va a quejar más de lo que sería, está haciendo las defecaciones y se esfuerza demasiado en hacer sus exposiciones, ¿no? Porque como tal no hay una fuerza suficiente en la parte de la musculatura. Y en el caso de que no sea ni siquiera la parte muscular y tampoco es un tránsito alterado, o sea, todo está normal, ahí sí hablaríamos de un tránsito funcional propiamente dicho. ¿Ok? Cuando sean secundarias o extracolónicas, hablamos de alguna causa, un trastorno médico o medicamentoso. Por ejemplo, un hábito dietético, algún tipo de consumo de fármacos, alguna alteración endocrino-metabólica, neurológica o incluso sistémica. O sea, si se dan cuenta, como dice la palabra, son secundarias o extracolónicas. O sea, no tienen nada que ver como con el colon, con el piso, con el recto, no. Son cosas alejadas que pueden llevar a la persona a la constipación. En este caso, si te dan cuenta, cuando hablábamos en otras clases de funcional, hablábamos de no orgánico, ¿no? Y por eso tal vez en constipación puede confundir un poco. Pero lo que quiero decir aquí es de que lo que conocemos como funcional propiamente dicho, que no tiene nada que ver con orgánico, la constipación suele ser este tipo la de tránsito, porque la de tránsito normal nos quiere decir de que no tiene ni el tránsito lento, el tránsito sí va de 18 a 72 horas, y tampoco hay un trastorno del piso pélvico. O sea, no, está bien, pero sigue presentando constipación, y ahí es donde hablamos de lo funcional propiamente dicho. Pero como tal, hablamos de primarias, de todas estas, ¿ok? Y las secundarias que no tienen nada que ver con el colon, es algo aparte, como endocrino metabólicas, neurológicas, otras causas que generan un trastorno lo que vendría a ser la depresión, ¿no? Ahora, dentro del tránsito normal, como les dije, estaría propiamente dicho lo que sería la función. Y por eso es que aquí se aplicamos los criterios de Roma. En este caso, los criterios de Roma nos ayudan a definir ese tipo.
Primero el tiempo, ¿no? Obviamente tienen que tener estos síntomas por más de 3 meses, con una cronicidad de 6 meses, es decir, eh, su último, su última presencia de los síntomas fueron los últimos 3 meses, pero ya ha presentado episodios recurrentes o parecidos desde hace más de 6 meses, ¿no? Y tiene que concluir con alguno de los tres puntos. En este caso, eh, tiene que incluir dos o más de los siguientes que se mencionan. Por ejemplo, si la persona hace un esfuerzo al evacuar y tiene que realizar maniobras facilitadoras, como por ejemplo, no sé, es tan difícil para él que tiene que ayudarse de algo para sacar la S, o en el caso de que las heces son menos de 30 por semana, tiene una sensación de bloqueo anorrectal, tiene una sensación de evacuación incompleta. Las heces son de gran volumen, pero son duras, de 1 a 2, en el Bristol 1 y 2. Entonces, si cumple, por ejemplo, ya, me dice, sí, mis heces son duras, caprina. Y también, doctora, tengo que hacer un gran esfuerzo para evacuar. Ya cumple con 2, ok. ¿Y ya hace cuánto? Serán pues 6 meses he presentado, pero hace poco, recién hace 2 semanas he presentado con usted, como que estamos cumpliendo con esto, ¿no? Ahora, todos estos tienen que haberse cumplido con más del 25% de pecaciones. O sea, en esos tiempos, más de un cuarto de vez de que ella defecó, presentó esto. O sea, que este 25 tiene que ser recurrente en un 25%. Ahora, segundo, es de que estos líquidos son, estos líquidos son raras en los puntos. O sea, no, es tan difícil de que haga una S normal sin laxantes. O sea, solamente con el uso de laxantes llega a una S normal, por así decirlo. Y por último, que no tenga criterios para síndrome de intestino irritable, porque esa es otra enfermedad, a diferencia de la constipación. No tiene que tener los criterios para intestino irritable para decirle que es una constipación funcional, por así decirlo, ¿no? Y es por eso que este es el diagnóstico para la paciente. Acá vamos a ver el enfoque diagnóstico como tal. En este caso, la anamnesis y el examen físico van a ser vitales. Por ejemplo, tenemos dos casos. En el primero, en el que, por ejemplo, vemos la anamnesis, la paciente sí presenta los síntomas, ¿no? De repente tiene que hacer mucho esfuerzo para evacuar o hacer menos de 3 de posiciones en la semana, pero su examen físico sale normal. Entonces, lo que se le recomienda aquí es un aumento de fibras en la dieta. Un momento. Ya, ahora sí. En este caso, lo que se le recomienda es que aumente la fibra en dietas, pero si es que en este caso sí encontramos alguna alteración en el examen físico, vendría a ser, bueno, es que le recomendamos un aumento de fibras en la dieta y persiste esta examen en el laboratorio o colonoscopia. En el otro extremo encontramos alguna alteración en el examen físico, en los antecedentes, como por ejemplo que tiene un comienzo reciente de la constipación, o que tiene antecedentes familiares como cáncer de colon, o que la persona ha bajado de peso, que sea mayor de 40 años, que presenta anemia, que tiene antecedentes personales como pólipos colónicos y que ha presentado hematoquesia. Por ejemplo, si tiene alguno de estos, no debemos de pensar en dieta, sino en hacer de frente a algún tipo de laboratorio o colonoscopia. Ahora, luego de la colonoscopia, si salió negativo, no hay nada erróneo, no hay nada alterado, seguimos con algunos suplementos de fibra. En el caso de que sí sale alguna alteración, podemos encontrar como etiología de esta constipación, por ejemplo, pólipos, tumores, megacolon, megarrecto o incluso estenosis, ¿no? Y bien, ahí acabó. Pero ¿qué pasa si a pesar de los suplementos, o sea, la colonoscopia salió bien? No hay suplementos, ya le dimos sus suplementos, pero nada. Pero sí, en estos casos podríamos pensar en dos casos, tanto en la constipación crónica grave, irritable idiopática, que sería algo motor propiamente dicho, o podríamos pensar en un síndrome de intestino irritable, ¿ok? En el caso de que sea un estudio, de que sea la presunción de una constipación clínica grave, se tiene que hacer un estudio de tiempo del tránsito colorectal, ¿no? O sea, para ver si es que va de las 12 a 72 horas que les comenté o no. Y ahí podríamos diferenciar un síndrome de intestino irritable, si es que sale
si es que sale negativo, pero si sale positivo una alteración en este, podremos hablar de una inercia colónica, un esfuerzo y se agrega a la inercia colónica, se agrega el esfuerzo defecatorio. En este caso tendremos que evaluar el piso pélvico. Como ya lo vimos, entonces aquí ya no estaríamos sospechando por este lado, si nos vamos por este lado, ya no estamos sospechando de las enfermedades de tránsito normal, sino estaríamos sospechando ya de alguna alteración, ya sea en tránsito lento o puede ser alguna alteración del piso pélvico. Si es que todo eso sale negativo, lo que puede ser un síndrome de infección irritable, como en el caso de la paciente de 26 años, ¿no? Que ya tiene un montón de tiempo y que al parecer ha sido su estilo de vida, básicamente, ¿no? Que ya vive estresada por 3 años de su carrera, pero tal le sale todo normal. Entonces, lo más probable es de que sea un intestino irritable. Y además presenta algunos cuadros de diarrea y sin presenta de laxantes, o sea, no cumple con eso. Entonces, sí se asocia más a lo que sería intestino irritable. Y ya, eso sería todo por este último tema de la participación. Creo que alguien ha comentado algo. Dice, ¿el estreñimiento puede ocasionar una obstrucción intestinal? Sí, sí tengo entendido de que sí. Pero sí, sí lo puede ocasionar, pero tendría que ser un caso crónico. Y ya, creo que eso sería todo. Si es que alguien tiene alguna pregunta, el casito que vimos al inicio sigue siendo el mismo. A ver, ah, ya lo comentamos, ¿no? Es joven, presenta ya 3 años de la constipación, es un tiempo muy crónico, ya muy prolongado, su antecedente de universitario, pero sale todo normal. A pesar de eso, además de eso, presenta episodios de dolor abdominal y también tiene algunas reposiciones diarreicas y no menciona que ha tomado algún tipo de laxante. Entonces, junto con eso, más las manifestaciones de estrés, y justo lo correlaciona ella misma con esto, entonces se asociaría más con un síndrome de intestino irritable, más que los otros que se mencionan, ¿no? Y ya. Eso sería todo, chicos. ¿Una otra pregunta? Déjenme ver aquí. Creo que sí. Espero que se haya entendido en general todo y les daría pase a mi siguiente compañero para que vean su segunda clase. Eh,